Hola, ¿cómo están? Soy Marina Nil, este es nuestro espacio de libros y autores y hoy les traigo una novela hermosísima que a pesar de los años no pierde su encanto. Es posible que muchos conozcan la historia por la cantidad de adaptaciones que se hicieron de ella y es posible que muchos desconozcan que la obra original fue un libro. Para todos ustedes, esta es Heidi, de Johanna Spyri. Si bien Heidi es principalmente una novela infantil, porque la protagonista es una niña y hay varios niños en la historia, es una novela que puede leerse a cualquier edad y dependiendo de eso, las situaciones se verán y se comprenderán de maneras diferentes. Heidi transcurre en los Alpes suizos, cerca de la frontera con Austria, a finales del siglo XIX. De hecho, fue escrita entre 1880 y 1881. Es la historia de una niña de 5 años que quedó huérfana de manera trágica cuando solo tenía un año. Su padre Tobías había muerto en un accidente laboral cuando se le cayó encima una viga haciendo un trabajo de carpintería y su madre, Adelaide, murió de tristeza un par de semanas después. Heidi quedó entonces al cuidado de su abuela materna y de su tía Dete. Esa fue su vida durante 4 años. Pero como todo cambia, un día falleció su abuela y la tía Dete recibió una oferta laboral que no podía despreciar en Frankfurt. Ya había tenido que declinarla un año atrás justamente por tener a Heidi a cargo, pero no volvería a hacerlo. Por eso la estaba llevando con sus pocas pertenencias a la casa de su abuelo en la montaña, en Dörfli, en la comuna suiza de Mainfeld. De todo esto nos enteramos los lectores en el primer capítulo, en una conversación que mantiene Dete con Barbel, una aldeana que las acompaña un trecho del trayecto. También en el primer capítulo se desarrolla la primera discusión entre Dete y el tío de las montañas, en la que básicamente Dete le dice que no puede hacerse más cargo de Heidi y que él es el único familiar vivo que le queda. Y él la echa y le dice que no vuelva nunca más. En los 70 se hizo una serie de dibujos animados japoneses basada en la novela, serie que se hizo bastante famosa, así que es posible que la mayoría de ustedes conozcan la historia. Es muy sencilla. Heidi se va a vivir con su abuelo, desarrollan un hermoso vínculo muy fuerte, se adapta rápido a su nueva vida, se hace muy amiga de Peter, el pastorcito de 11 años, y se apega a la madre y sobre todo a la abuelita de Peter. Los animalitos también tienen una participación importante en la historia y algo para resaltar sin entrar en detalles, para no spoilear como digo habitualmente, es que a través de Heidi, de su dulzura, de su generosidad, el abuelo empieza a cambiar, empieza a romper la coraza con la que se había protegido tantos años y vuelve a relacionarse con algunas personas del pueblo. De nuevo, no quiero spoilear, voy a decir solamente que ayuda a algunas personas, se muestra como había sido antes de encerrarse en sí mismo y aislarse de todos, y de esa manera se empiezan a derrumbar los prejuicios y habladurías que sufrió durante muchos años. Pero como nada dura para siempre, un día, 3 años después, vuelve la tía Dete. Y vuelve para llevarse a Heidi a Frankfurt, para compañía de la hija de una familia muy rica, pariente de la gente con la que estaba trabajando Dete. Esa era una oportunidad única para Heidi, teniendo en cuenta que se estaba criando de manera muy precaria, ya para esa época, en la que si bien no le faltaba nada, el abuelo se había negado hasta a mandarla a la escuela. Heidi no quiere irse, pero tras la pelea que Dete mantiene con el abuelo, se la lleva, en parte engañada, asegurándole que podría regresar de visita cuando quisiera. En Frankfurt, Heidi se encuentra con la familia Sesemann, compuesta por un educado caballero, su hija Clara, una niña de 12 años en silla de ruedas y una encantadora abuelita que los visita de tanto en tanto.
es un mundo completamente distinto al que está acostumbrada, con personajes nuevos, Johann el cochero, la señorita Rottenmeier, la ama de llaves, Sebastián el mayordomo, Tinette la doncella y otros personajes secundarios que hacen su aparición ocasional como el doctor Classen. En estos capítulos se nota el choque entre la rusticidad, pero al mismo tiempo la inocencia de Heidi y su espíritu libre y el refinamiento, la sofisticación y las normas a las que se ve obligada a adaptarse, algo que no logra del todo, que desembocan en situaciones muchas veces desopilantes para los lectores, pero que para la niña son desgarradoras. Su tía le había prometido que podría regresar a las montañas cuando quisiera, y lo que en realidad pasa es que termina prisionera en un lugar y con una vida que no pidió y que no le gustan. Estaba acostumbrada a correr libremente por las montañas mientras ayudaba a Peter con el rebaño y ahora está encerrada en una lujosa mansión por cuyas ventanas solamente ve calles, ve carruajes, gente. La severidad de la señorita Rottenmeier tampoco ayuda. Por fortuna, el resto de los personajes son más pacientes y benévolos, pero esa mujer se convierte en una pesadilla. Finalmente, Heidi se enferma de tristeza a tal punto que se decide que lo mejor para ella será regresarla con su abuelo. Estoy contando todo esto porque me imagino que conocerán la historia por la serie animada, pero de todas formas sigue sin ser spoiler porque la riqueza está en la narración y en el detalle de todo lo que ocurre, en la cotidianidad. Originalmente Heidi se había escrito en 2 tomos. El primero, de 1880, finalizaba con el regreso de Heidi a las montañas. El segundo, titulado De nuevo Heidi, de 1881, se trata de la visita de Clara a Heidi en la casa del abuelo durante unas vacaciones un año después. De esto sí que no les cuento nada, porque si vieron la serie ya saben lo que pasa, y si no, que sea una sorpresa. A partir de 1885 se unieron las 2 partes para crear un solo libro y así se lo conoce desde entonces en todo el mundo. Se los muestro de nuevo. Este es de la colección Robin Hood, pero por supuesto que se hicieron muchas otras ediciones. A partir de tener más de 100 años, es un libro que se disfruta. Es testimonio de una época, pero al mismo tiempo sus temas siguen siendo actuales. La presión de Dete por hacerse cargo de una sobrina que no entró en sus planes, cómo tuvo que rechazar una oportunidad laboral por estar cuidando a su sobrina y cómo fue mal juzgada cuando la llevó con su abuelo. El eterno dilema, ¿qué es lo mejor para un niño? ¿Quién lo decide y qué se toma en consideración? Los prejuicios contra un hombre, en este caso un anciano, que arrastraba la condena de algunos errores de juventud. La discapacidad y cómo cada uno aprende a vincularse con una persona que tiene alguna limitación física. La amistad y la lealtad. El vínculo de un niño con su familia y con su entorno, por mencionar algunos de los temas. Como dije al comienzo, es una novela para niños, pero también para jóvenes y adultos, porque en cada edad, en cada etapa de la vida, se apreciarán cosas distintas. Les voy a compartir algunas curiosidades que rodean a esta novela. Unos años después de su publicación, el traductor al idioma francés, Charles Stratton, escribió nuevas historias para la editorial Flammarion, Heidi y Peter, 1936, también conocida como Heidi crece, en la que se cuentan las experiencias de Heidi como maestra de escuela, y Los hijos de Heidi, de 1939, en la que Heidi deja de ser la protagonista. Las otras secuelas publicadas por Flammarion son Au Pays de Heidi, En la tierra de Heidi, de 1938, y Heidi Grandmère, Abuela Heidi, 1941, ambos escritos por Stratton, y Le Sourire de Heidi, La sonrisa de Heidi, de 1955, de Nathalie Gala. La película Fuga en los Alpes
Courage Montaigne, en su título original, protagonizada por Charlie Sheen y Juliette Catton, está ligeramente basada en la novela de Charles Tritton, Heidi y Peter. La región de Heidiland, en el distrito de Landquart, en el cantón de los Grisones, es un destino turístico promocionado en Suiza, donde el visitante puede recorrer los paisajes en los que se desarrolla la ficticia historia de Heidi. La región se sitúa en plenos Alpes, cerca de la frontera de Liechtenstein y Austria, e incluye Mainfeld, la ciudad más cercana al lugar donde Heidi vivía. En la actualidad, es un destino muy visitado por turistas japoneses. En Mainfeld se encuentra la casa de Heidi, una recreación de la cabaña del abuelo. En la introducción de la serie de anime de 1974 sale Heidi bailando con Peter. Al fondo hay un grupo de aldeanos sosteniendo una bandera amarilla que tiene dibujada una cabra negra. Esa bandera pertenece al cantón de Schaffhausen, al norte de Suiza, en la frontera con Alemania. Lo curioso es que la historia, según el libro, se desarrolla en el cantón de los Grisones, que está en la frontera con Austria y Liechtenstein, donde la bandera también contiene una cabra, pero su diseño es totalmente distinto. En el episodio en el que Heidi sube a la torre de una iglesia en Frankfurt para ver desde allí las montañas alpinas, esa iglesia es la de Santa Catalina. Se la reconoce por la fachada, aunque en el libro nunca dice cuál es la iglesia a la que Heidi entra. Hay algo no tan tierno y sí más oscuro alrededor de esta obra, y es que fue acusada de plagio. Según un artículo del diario inglés Times, Peter Beutner, un investigador alemán radicado en Zúrich, descubrió que Johanna Spyri pudo haberse inspirado en el argumento y en la estructura narrativa de una obra de un escritor alemán llamado Hermann Adam von Kamp, autor de principios del siglo XIX, de la ciudad de Molheim, en la ribera de Ruhr, que había escrito en 1830 Adelheid, la niña de los Alpes. La hipótesis tuvo tanta repercusión que los expertos en literatura helvéticos admitieron que es muy posible que Johanna Spyri hubiera leído la historia de Adelheid. Beutner argumenta que se trata de la misma estructura narrativa, una niña que vive en los Alpes con su abuelo y la llevan a otro país donde no encaja y no se adapta. Entonces regresa a las montañas y vuelve a ser feliz. Por si eso fuera poco, el nombre de Heidi proviene de Adelheid. El vocabulario de ambas obras es muy parecido e incluso hay escenas que parecen casi calcadas. Sin embargo, para no generar un conflicto innecesario tanto tiempo después, Peter Beutner evitó utilizar la palabra plagio. En cambio, lo definió como intertextualidad o inspiración. En cualquier caso, insiste que nunca fue su intención quitarle Heidi a los suizos. Ahora, como acostumbramos en este espacio, vamos a hablar un poco de la autora. Johanna Louise Heuser fue la cuarta hija del doctor Johann Heuser y la poetisa Meta Sepp-Weiser. Nació en 1827. De pequeña era sensible y le gustaba mucho la música, la naturaleza y los campos alpinos, que más adelante formaron parte del escenario de sus libros. Era tan tímida de chiquita que su maestro creía que era por holgazanería y eso le costó a Johanna ser humillada siempre en las clases. A raíz de esto, los padres la cambiaron a otra escuela dirigida por el pastor de la parroquia. Cuando cumplió 14 años, la mandaron a Zúrich para que continuara sus estudios de idiomas contemporáneos y piano. También habría que destacar que Johanna se desempeñó como maestra de sus dos hermanas pequeñas durante 7 años. Aprovechaba sus momentos libres para leer todo lo que caía en sus manos. Se supone que esto aportó a su desarrollo como escritora. En unas vacaciones visitó la región de Coira, que más adelante se convertiría en el paisaje del cuento de Heidi, en especial Mainfeld. En 1852, a través de uno de sus hermanos, conoció a Bernard Spyri,
que se convertiría en su esposo. Bernard había estudiado Derecho y era editor. Sin embargo, en su vida de mujer casada, el cambio a la ciudad y la falta de actividades le generaron una depresión tan profunda que se enfermó. Esta experiencia fue plasmada en la novela Heidi, cuando la niña deja las montañas de Suiza para mudarse a Frankfurt. En el caso de Johanna Spyri, su depresión se alivió cuando nació su hijo Bernard. Para distraerlo, mientras se desarrollaba la guerra franco-prusiana en Europa, Johanna Spyri creaba sus historias a partir de sus propios recuerdos infantiles. En 1871 publicó su primer libro, Una hoja en la tumba de Brony, que firmó con las iniciales JS. Esto se convirtió en el inicio de su carrera como autora de cuentos infantiles. Heidi se publicó en 1880, como ya habíamos dicho, de nuevo Heidi en 1881. En 5 años escribió 20 libros. 1884 fue un año trágico para ella, pues falleció su único hijo a consecuencia de una enfermedad y poco después también su esposo. Quedó viuda y sola en la vida con 57 años. Después de mudarse, entre 1886 a 1901, escribió un total de 48 cuentos. Dejó de escribir poco antes de su muerte debido a un estado de agotamiento. Sus cuentos gozaban de gran popularidad a pesar de que Johanna evitaba el contacto con las personas. Según ella misma decía, prefería no exponer los aspectos más íntimos y profundos de su alma ante los ojos humanos. Johanna Spyri falleció en 1901 en Zúrich, Suiza. Su obra es muy prolífica y la pueden encontrar en internet. Voy a mencionar algunos de sus libros más populares. Gritli, Gurli, La pequeña salvaje, El lago de los ensueños, Luisita, Sin patria, Sina y Perdido y encontrado. En Herzl, Suiza, se levantó el Museo Johanna Spyri, donde colocaron una pequeña exposición de la autora con escritos originales y ejemplos de la correspondencia que tenía. Heidi fue traducida a más de 40 idiomas, vendió más de 20 millones de ejemplares y tuvo 15 adaptaciones cinematográficas como series de televisión, dibujos animados, tiras de dibujos, entre otros. Una muy famosa de Hollywood de 1937 tiene por protagonista a Shirley Temple. La primera versión en dibujos animados fue la serie japonesa de televisión Heidi de 1974 que mencionamos al comienzo, que fue la de mayor difusión, fama y aceptación. La serie contó con una película piloto que se realizó ese mismo año, titulada Heidi en las montañas. También se hicieron varias películas en dibujos animados, entre las que destaca un largometraje de la productora Hanna-Barbera de 1982 que titularon El mundo maravilloso de Heidi, y una serie de imagen real suizo-alemana de 1978 con una temporada de 26 episodios que fueron protagonizados por Katia Poletan. También se hicieron obras teatrales y un drama musical, colecciones de historietas y series televisivas. En 2015 se produjo un film de origen alemán que fue dirigido por Alain Gosner, bastante fiel a la novela, que protagonizó la actriz Anouk Steffen, y una nueva serie de dibujos animados, pero ahora en formato 3D, remake de la de 1974, aunque tiene una dosis menor de dramatismo e incluye personajes que no estaban presentes en la novela, por lo que más bien se la podría considerar como una versión libre del personaje. Espero que les haya gustado esta recomendación y los motive a buscar esta autora y sus libros. Yo me despido hasta la próxima. Chau, chau.